Desde la intersección de las calles Amunátegui con Huérfanos les doy la bienvenida a un nuevo capítulo del Trámite. Hoy vamos a subir a los juzgados civiles de Santiago para conocer cuáles son los efectos legales que tiene declarar la muerte de una persona que lleva años desaparecida. Acompáñenos. Hola. Hola, sí. Hola, tú eres Ana Belén, ¿cierto? Sí, yo soy. Mira, yo soy Stephanie Severín, periodista del canal del Poder Judicial, y me dijeron que tú me podrías ayudar a resolver algunas dudas respecto a la muerte presunta. Sí, yo te puedo ayudar, feliz. Dime tú. Hablemos por acá. Muchas gracias. Ana Belén, vamos a iniciar este trámite preguntándote lo más general. ¿En qué consiste la muerte presunta? Ya, en este ámbito, en primer lugar, podríamos hablar de un ámbito más general. ¿Qué es la muerte? La muerte es la cesación de las funciones vitales y encefálicas de cualquier ser humano. Y en ese sentido tenemos que esta que es la muerte natural, pero también está esta segunda que tú me preguntas, que es la muerte presunta, también conocida como muerte legal. Esta muerte es la situación en que se encuentra una persona que ha desaparecido, ignorándose el actual paradero de la persona y habiendo una presunción o un temor de que ésta esté viva o esté muerta. No se sabe en este sentido cuál es su actual paradero. Entonces, ¿cuáles serían los requisitos para declarar la muerte presunta? Bueno, por supuesto que en la actualidad no se sepa cuál es el paradero de la persona. En segundo lugar, que se hayan hecho búsquedas, todas las averiguaciones posibles, pero que aún así no se sepa su paradero, y además el transcurso del tiempo. Es decir, que desde las últimas noticias que se tuvo de esta persona hayan transcurrido a lo menos 5 años. Y en ese sentido, entonces, ¿quién puede declarar la muerte presunta? Aquí ya nos vamos al ámbito más del derecho civil, en el sentido que el que es competente para conocer son los jueces civiles que del último domicilio que haya tenido el presunto desaparecido dentro de Chile. Eso es básicamente el que tiene competencia. ¿Quién puede solicitar este trámite? En ese sentido es bastante sencillo, puede solicitar cualquier persona, podrá pedir la declaración de muerte presunta. Ahí no hay ningún tipo de requisito ni limitación, obviamente cumpliendo los requisitos que dijimos anteriormente, pero puede ser cualquier persona. Y respecto a los plazos, por ejemplo, ¿cuánto tiempo debería transcurrir para poder solicitar este trámite? Por regla general, la regla general son 5 años desde que se tuvo las últimas noticias del desaparecido, pero obviamente hay excepciones. Por ejemplo, está el caso que se da para el caso del sismo, terremoto o fenómenos naturales, que ahí simplemente son 6 meses, ¿ya? O también los casos de pérdida de naves o aeronaves que son aún menor el tiempo, que son 3 meses. Siempre hay excepción a todas estas reglas, pero en general, la regla general son 5 años. Conociendo todos estos datos, ¿cuál es entonces la tramitación que se lleva a cabo aquí en el tribunal? ¿Cuáles son los documentos que debe traer la persona? ¿Tiene que venir asesorada por un abogado? Cuéntanos tú en qué consiste. Muy buena pregunta. Bueno, en primer lugar, sí tiene que venir patrocinada de un abogado. Y una vez que ya ha presentado la demanda y una vez ya que se ha evacuado el traslado de la misma, tiene que acompañar diversos tipos de documentos. En primer lugar, y muy importante, son las 3 publicaciones que se hacen en el diario oficial, que entre cada publicación tienen que pasar a lo menos 3 meses entre cada citación, ¿ya? En segundo lugar, y muy importante, tenemos que oír al que se denomina el defensor de ausentes, porque aquí estamos hablando de una persona que no está, entonces alguien tiene que defender sus derechos, y ese es el defensor de ausentes, donde él básicamente nos da ciertas directrices, ciertas guías para ver cuál es el procedimiento a seguir, como por ejemplo señalarnos algún oficio que haya que realizar, como por ejemplo al servicio electoral para ver si tiene algún domicilio o si ha tenido alguna noticia a Carabineros de Chile, también al Departamento de Control de Fronteras para ver por ejemplo si salió fuera del país, entre otros oficios que se pueden solicitar. Y el más importante de los oficios en este sentido es el registro civil, que es obviamente con respecto al cual, una vez que ya se haya decretado la muerte presunta, ahí lo tendremos que inscribir. Y en este sentido es importante el informe que envía el registro civil, porque es un informe que en primer lugar tiene que ser tramitado por mano por parte del solicitante, para que posteriormente, una vez realizado, es remitido al tribunal. Ya con toda esa documentación, toda esa probanza que nosotros hemos recabado, ya se puede empezar a dictar una sentencia. Ya que en ese sentido, con toda la documentación, se dicta una sentencia y en caso que se acoja a esa sentencia y con la copia de esta misma, copia autorizada por supuesto, y una vez que ya se haya certificada la ejecutoria de la misma, se puede ir al registro civil e inscribir esta sentencia
en el libro de defunción. Y ahí básicamente ya empieza a producir los mismos efectos de la muerte normal, de la muerte natural en ese sentido. Entonces, cuando se inscribe la muerte en el registro civil, ¿cuáles son los efectos jurídicos de los bienes que tendría para los familiares de esta persona? Hay efectos en varios ámbitos, efectos familiares, también efectos patrimoniales o de bienes, si uno quiere denominarlo así. En primer lugar, podríamos decir que se abre la sucesión, donde ahí podríamos diferenciar si hay algún testamento o si no hay testamento. En el caso, por supuesto, que haya testamento, se tiene que abrir y publicar el respectivo testamento. También hay efectos en el área matrimonial. ¿Qué ocurre con el régimen matrimonial? Al disolverse el matrimonio, también se disuelve el régimen, no sé, por ejemplo, la participación en los gananciales o el más común, que es la sociedad conyugal. También hay ámbitos de protección en este sentido, en el aspecto de que muchas veces se ha decretado lo que se denomina la posesión provisoria de los, antes que se decrete la definitiva por el tribunal. En ese caso muchas veces se dan cauciones a los presuntos herederos, pero cuando ya está decretada la muerte presunta, en ese caso estas cauciones se ven eliminadas. También hay efectos como, por ejemplo, que se produce la partición de los bienes, bueno, entre muchos otros, como los propios de una muerte natural, que al fin y al cabo, con la muerte presunta, estamos como en los mismos parámetros que en una muerte natural. Para que la gente nos entienda un poquito más en la casa, ¿en qué consiste la caución? Tú hablabas de este término. Básicamente la caución son ciertas protecciones que se dan respecto de los bienes que podría tener este presunto desaparecido, en el sentido de que, por ejemplo, se puede hacer inventarios respecto de los bienes, tanto bienes muebles como inmuebles. Es más básicamente para proteger los bienes, porque puede ser el caso que Dios no se sabe, pero puede volver a reaparecer porque estamos hablando de una persona que es presuntamente desaparecida. Entonces también hay que proteger tanto al presunto desaparecido como a los herederos. Para terminar este trámite, quería preguntarte acerca de casos excepcionales. Por ejemplo, en las costas chilenas, en algunas ocasiones los pescadores desaparecen y nunca más regresan a sus casas. ¿Qué es lo que deben hacer sus familiares? ¿Cómo deben ser asesorados? ¿O cuál es el plazo que rige para que ellos puedan solicitar este trámite? Sí, eso es muy importante. La verdad que en el caso que tú denominas de las costas chilenas, por ejemplo, en el caso de los pescadores que muchas veces se pierden en alta mar, ahí está la ley bastante clara al señalar la pérdida de naves o aeronaves. En este caso nos vamos a las naves, que básicamente tienen un plazo de 3 meses. Simplemente, una vez que la nave se haya perdido, tienen un plazo de 3 meses para solicitar la muerte presunta. Es un plazo muy reducido atendiendo las circunstancias extraordinarias. Lo mismo como con los sismos, los terremotos o fenómenos naturales, como ya lo dijimos, que también es un plazo muy corto, que son 6 meses. Que en este caso lo ideal es que una vez que transcurridos los 3 meses se asesoren para que puedan iniciar un proceso de muerte presunta y poder al fin y al cabo ya tener los efectos propios de la muerte como en cualquier otro caso, como la muerte natural. Ana Belén Rivera, abogada administrativa del primer juzgado civil de Santiago, muchas gracias por aclarar nuestras dudas. No, muchas gracias a ti y ojalá a todos los usuarios les haya quedado lo más claro posible. Por mi parte me despido y los dejo invitados a que revisen este y otros capítulos del trámite en nuestra plataforma web www.poderjudicialtv.cl. Hasta pronto.